Comencemos, ¿no? Vale, muy bien. Aquí empezaríamos la tercera conferencia. Dice así: si en la conferencia anterior he dicho que en el momento de la fiesta de Pentecostés, las personalidades a quienes llamamos los apóstoles de Cristo Jesús experimentaron en cierto sentido un despertar. Esto no quiere decir que en ese mismo momento todo aquello que tengo que exponer como contenido del quinto evangelio haya estado presente en la misma forma en que lo relato, en la clara y plena conciencia de los apóstoles. Ciertamente, si con el conocimiento clarividente se penetra en el alma de ellos, se descubren allí aquellas imágenes. Sin embargo, en los apóstoles mismos todo vivió no tanto como imagen, sino que existió, por decirlo así, como vida, como experiencia espontánea, como sentimiento y potencia del alma. Lo que entonces los apóstoles pudieron expresar, dando el impulso inicial de la evolución cristiana, y que incluso a los griegos de aquel tiempo dejó maravillados, lo que en los apóstoles hubo como una potencia del alma, potencia del ánimo, era fruto de lo que en su alma vivió como fuerza viviente del quinto evangelio. Pudieron hablar y obrar de esa manera porque tuvieron en el alma lo que nosotros desciframos como contenido del quinto evangelio. Si bien no lo dieron con las mismas palabras con que ahora corresponde relatarlo, pues ellos habían recibido por una suerte de despertamiento la fecundación por el amor cósmico universal, y como fruto de tal fecundación siguieron obrando. A través de ellos obró lo que el Cristo había llegado a hacer, y esto nos conduce al punto en que, en sentido del quinto evangelio, nos toca hablar de la vida terrenal de Cristo. Para los conceptos que imperan en nuestro tiempo no es fácil expresar con palabras de qué aquí se trata, pero mediante diversos conceptos e ideas de la ciencia espiritual podemos acercarnos a este supremo misterio terrestre. Para comprender la entidad de Cristo es preciso emplear, en forma modificada, conceptos que ya poseemos por nuestras contemplaciones científico-espirituales. Bueno, hasta ahí no sé si tengan algún comentario, pregunta o continúo. Continuamos si quieres, yo leo, Santi. Vale, Vladimir, muchas gracias. Partamos para comprender de qué se trata, de lo que comúnmente se llama el bautismo en el Jordán, el cual, con respecto a la vida terrenal de Cristo, se nos presenta en el quinto evangelio como una concepción humana terrenal. Lo comprenderemos si la vida de Cristo, desde el bautismo hasta el misterio del Gólgota, la comparamos con el desenvolvimiento del germen humano en el seno de la madre. Quiere decir que en cierto sentido fue una vida embrionaria la que el Cristo vivió desde el bautismo en el Jordán hasta el misterio del Gólgota. Y el misterio del Gólgota mismo lo hemos de comprender como el nacimiento terrenal, o sea, la muerte de Jesús como el nacimiento terrenal del Cristo. Su vida terrenal en sentido propio debe buscarse después del misterio del Gólgota, cuando el Cristo estuvo con los apóstoles, quienes entonces habían vivido en otro estado de conciencia, tal como lo he explicado en la conferencia anterior. Esto es lo que siguió al verdadero nacimiento del Cristo, lo que se describe como la ascensión y después la venida del Espíritu, debe entenderse en sentido igual que aquello que, al producir la muerte del hombre, consideramos como el entrar en los mundos espirituales. La ulterior vida de Cristo dentro de la esfera terrestre a partir de la ascensión, o bien del conocimiento del Pentecostés, debe compararse con la vida del alma humana en el así llamado Devacán o país del espíritu.
Muchas gracias, Vladimir. Con mucho gusto, Santiago. Y es muy interesante lo que leyó Vladimir. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta al respecto. O si todo está claro, pues podemos seguir. Ustedes dirán. No, pues sí quería comentar que cuando estaba leyendo ese pedacito, Vladimir, se me vino a la mente un pensamiento que yo tenía cuando estaba en bachillerato, que yo hacía como el dibujo de nacer y morir, así como entrando y saliendo de la tierra. Y me recordé como de eso, ¿no? De que realmente no hay ni muerte ni vida, sino es pasar de un lado a otro. Y que a veces el morir aquí es nacer allá. Pues a veces no, digamos que es así. Y me gustó pues cuando lo leí ahorita, me vino a la mente eso. Sí, sí, así es, Malena. De hecho, debido a nuestro sistema de cosas actuales y la forma de pensar actual de la humanidad en general, la gran mayoría de los seres humanos han olvidado ese sutil detalle, que cuando uno muere aquí físicamente no se acaba, sigue. Y lo que sigue es más importante que lo que uno ha vivido aquí. Entonces, eso es muy importante. Vale, muy bien. Sí, me parece que falta mucho trabajar en el mundo cristiano eso, ¿no? O sea, porque pues obviamente la muerte no, decir que no vamos a sentir dolor, tristeza por la muerte de un ser querido, pues eso es, no es el hecho. Hay que sentirla y hay que llorar y hay que, pero eh, nosotros vemos, todavía no dejamos de ver ese paso como una tragedia, ¿no? Entonces, eh, valdría la pena como trabajar más en ese sentido, ¿no? O sea, digo yo me parece a mí que se queda corta la religión en eso. O sea, porque si hablamos de otro mundo, pero no. O sea, le damos demasiada importancia a esta vida que vale la pena dárselo, pero trascenderlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Vladimir. De hecho, creo que, hablando del catolicismo, porque no conozco mucho lo que dicen los cristianos, si bien los cristianos creen en la vida después de la muerte, tanto la imagen católica como la de los cristianos es que si uno ha pertenecido a su religión y que para ellos es la verdadera, no importa cuál de las denominaciones sea, ya automáticamente está salvado y se va para el cielo. Y lo mismo piensan algunos católicos. Digamos, listo, voy al purgatorio y luego al cielo. Y lo que yo creo que está faltando, y lo que dice Vladimir, es que se da una especie de idea de que cuando uno entró al cielo es como un jubilarse en la tierra, ¿no? Que va a descansar y sin trabajar. Y eso no es así. Cuando uno va al cielo tiene que seguir trabajando y esforzándose, porque tiene que prepararse para la siguiente vida y recoger o cosechar los frutos de la vida que pereció, ¿no? La anterior, ¿no? Esa idea hace falta trabajarla mucho hablando del catolicismo y probablemente en la de los cristianos también. Cuando uno entra al cielo no se jubila a descansar y a tocar el arpa y a dormir en nubes, ¿no? Eso no es así, hay que seguir trabajando. Obviamente no es trabajo físico, pero sí espiritual, ¿no? O sea, uno no para de seguir avanzando espiritualmente, evolucionando espiritualmente. Es como pensar que los ángeles y arcángeles no trabajan, no, siempre están activos. Gracias al trabajo de ellos es que se mueven los planetas, existen las leyes físicas, las leyes químicas, se debe al trabajo de estos espíritus. Asimismo, cuando nosotros nos muramos y entremos al reino de los cielos después de pasar el purgatorio, tendremos nuestras actividades, obviamente no físicas, pero sí espirituales. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga un comentario adicional o objeción, no sé, todo es válido, o continuamos con la lectura.
Santi, el de Bacán sería más o menos lo mismo para las almas humanas que para los ángeles y el resto de entidades. En- o sea, no, o sea, va a utilizar palabras humanas, físicas, pero no, pero no es lo mismo, ¿no? Pero voy a decirlo con palabras físicas. Estaríamos en el mismo sitio que estas entidades y estas jerarquías, ¿no? Que los ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Compartiríamos el mismo lugar, el mismo mundo espiritual con Cristo y con todas esas potestades, ¿no? Pero la comprensión de ellas cambia mucho. Entre nosotros mismos, entre seres humanos, va a haber diferentes comprensiones e interacciones con estas jerarquías. Y por supuesto, estas jerarquías tendrán diferentes comprensiones. Por lo tanto, se moverán en diferentes lugares. Aunque lugares es una palabra física, pero digamos así, diferentes lugares del mundo espiritual. Pero estaríamos en el mismo mundo espiritual. Más o menos, otra analogía, digamos, sería pensar que nosotros naciéramos en esta tierra, mundo material, pero naciéramos sordos o ciegos. Compartiríamos la misma tierra que los demás seres humanos, pero nuestros sentidos estarían limitados para, para ver y comprender, ver bien el mundo material. Esa es como la idea, Kate. Ah, listo, gracias, Santi. Ok, muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, comentario o continuamos. Continuamos. Vale, muy bien. Resulta pues que en el Cristo se nos presenta una entidad frente a la cual hemos de modificar todos los conceptos que hasta ahora, con respecto a la sucesión de los distintos estados de la vida humana, hemos adquirido. Después del breve tiempo intermedio, llamado purgatorio o cama loca, el hombre pasa al mundo espiritual para preparar su próxima vida terrenal. Vale decir que después de la muerte el hombre entra en una vida espiritual. A partir del acontecer de Pentecostés, el Cristo experimentó el penetrar en la esfera de la tierra, lo que para él fue lo que para el hombre es el traspaso al país del espíritu. En vez de entrar en una región espiritual, el de Bacán, como sucede para el hombre después de la muerte, el Cristo hizo el sacrificio de establecer o bien de buscar su cielo en la tierra. El hombre deja la tierra para cambiar esta su morada por la del cielo. El Cristo, en cambio, dejó el cielo para cambiar su morada celestial por la de la tierra. Hay que contemplarlo bien para sentir profundamente lo que tuvo lugar por el misterio de Golgota y lo que hizo el Cristo, que su sacrificio consistió en que Él ha dejado las esferas espirituales para vivir con la tierra y con los hombres sobre ella, para proseguir por este impulso la evolución de la humanidad sobre la tierra. Con esto se evidencia que antes del bautismo en el Jordán, esta entidad no había pertenecido a la esfera terrestre. Ella vino a la tierra desde esferas extraterrenales. Y lo vivido entre el bautismo y el acontecimiento del Pentecostés debió cumplirse para transformar el ser celeste de Cristo en la entidad terrenal. Bueno, esto también es muy interesante. No sé si alguien tiene algún comentario que decir al respecto, pregunta, inquietud o continuamos. Pues si puedes explicarlo un poquitico con tus palabras, Santi. Gracias. Claro, no, no hay problema. Cada vez que, digamos, queden con ciertas dudas o algunas cosas, algunas pequeñas cosas no se entiendan, me dicen y yo trato de explicárselos, solo puedo resumir. La idea es que esto es algo muy interesante, lo que dice Steiner, ¿no? Cuando un ser humano se muere, cambia de morada, digamos, la terrenal, y se prepara para entrar a la espiritual, a la celestial, ¿no?
al de Bacán. Obviamente hay un paso intermedio que es el purgatorio, pero definitivamente al final lo va a pasar y llegará a la morada celestial, al cielo, ¿no? Cristo hizo un sacrificio notable, además de la pasión y muerte en la cruz, ¿no? Que sabemos y que es evidente para todos, que es que después de morir, Él no vuelve al cielo, a las alturas, a los mundos espirituales, sino como por acto de sacrificio y por ayudar aún más a la humanidad, cambia su morada, ya en estado espiritual, a la tierra, en vez de proseguir a donde vino, a las altas esferas, a las esferas más allá de las estrellas, ¿no? Ese es lo que dice Steiner. O sea, que además del sacrificio físico, pasión y muerte en la cruz de Cristo, el otro sacrificio que casi nadie sabe es este que dice Steiner, que decidió vivir ahorita en la tierra para nosotros hasta el fin de los tiempos. Ese sacrificio, bueno, parecido lo hizo otra jerarquía espiritual varios cientos de millones atrás, de años atrás. Ese espíritu que nosotros, o que se lee en el Antiguo Testamento, que se llama Yahvé o Jehová, decidió apartarse de su morada espiritual y decidió vivir o unirse a la vida de la luna. Ese es otro sacrificio de una jerarquía también superior. Pero más grande el sacrificio de Cristo, porque Cristo pertenecía a esferas aún más elevadas que la de Yahvé o Jehová y decidió unirse al espíritu de la tierra. Es el nuevo espíritu de la tierra. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta. Continuamos. Allí se refiere a esta tierra física, pues como al espíritu de esta tierra física, ¿cierto? En efecto. En efecto. Así no lo parezca, todos los planetas que giran alrededor del Sol, incluso el Sol mismo, y todos los cuerpos celestes, para no ir más lejos, son moradas de jerarquías espirituales. Algo así como nosotros somos una entidad espiritual y vivimos, o nuestra morada es nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, asimismo, estas jerarquías espirituales, altas jerarquías, tienen su cuerpo digamos, más inferior, su parte física más interior es todo un planeta, o todo una estrella, o todo un conjunto de estrellas, cuando son más de mayor jerarquía. Y si son de mayor jerarquía, ya no se van por encima de las estrellas y ya manejan, ya son galaxias enteras. Entonces la cosa es así, por esa escala. Entonces Cristo se unió con el espíritu de la tierra, ¿no? Es el nuevo espíritu de la tierra. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta o continuamos. Y cuando la tierra cambie, seguirá el Cristo. Cuando cambie, me imagino que estaba hablando cuando se acaba este universo y siga el nuevo universo. ¿Esa pregunta o no? No entiendo. Sí, Santi, es Ah, ok, ok. No, yo supongo que Cristo va a quedar unido al estado planetario, digámoslo así, terrestre, ¿no? Obviamente la Tierra va cambiando de forma y de configuraciones anímico-espirituales, pero ya Cristo se une a la Tierra. Habrá un momento en que la Tierra ya dejará de existir como cuerpo celeste para albergar la evolución humana. O sea, en el último estado planetario, o sea, en el séptimo estado planetario, o para decirlo con palabras más exactas, cuando estemos en el séptimo universo, cuando se agote ese universo y el ser humano ya haya terminado su proceso evolutivo que conocemos, entonces yo creo que ya ahí Cristo ya pasaría a ser entidad de otra cosa diferente, porque ya no se necesita la Tierra y su evolución planetaria o de universo en universo
para la evolución del hombre, sino que pasaría otra cosa. O sea, mientras que la Tierra siga siendo portadora de la evolución humana en sus diferentes estados planetarios, seguirá Cristo unido a la Tierra, en lo que falta, ¿no? Después, cuando eso acabe, ya Cristo pues, trascenderá eso, ¿no? Ya no necesita seguir con la Tierra. Muy bien, Kate. No sé, Santi, sí, dime. cuando tú dices que no necesitas seguir con la tierra, en mi mente era que más bien la tierra necesitaba seguir con él, es decir, no él con nosotros, sino nosotros con él, ¿no es así? ¿O cómo es? A ver, O cuando- sí, o sea, materialmente nuestra Tierra tiene un límite de vida, por decirlo así. O sea, cuando el Sol ya explote y haga todo su proceso astrofísico ya estudiado y nuestro universo ya se agote, por decirlo así, volverán a ser otro universo. eh, Vamos así, se reincorporará un nuevo universo, creando el quinto estado planetario terrestre. Antes nuestra Tierra se llamaba, nuestro anterior universo se llamaba Antigua Luna, antes era presidido por otro que se llamaba Antiguo Sol y mucho antes por otro que se llamaba Antiguo Saturno. Son universos diferentes, con diferentes características. El actual esotéricamente se llama Tierra y no está hablando del planeta Tierra, sino de todo nuestro universo actual, con materia. ¿Sí? Entonces Cristo se ha unido con el plano, digamos, con este universo material, con la Tierra, ¿no? Con su centro en la Tierra. Y hay que verlo así, el centro de este universo es la Tierra. Si bien hay muchas objeciones materiales o espaciales de que la Tierra no es el centro del universo, que lo cual puede ser verdad, pero sí es el centro de la evolución espiritual terrestre, humana. En ese entonces, hasta las siguientes tres incorporaciones que quedan de la Tierra, Cristo va a estar unido a eso. Y por supuesto con nosotros, como siempre ha sido. Pero después de eso, ya no va a haber más, no es necesario que la divina providencia o que el mundo espiritual genere más universos materiales para la evolución humana porque ya no se necesitan, porque ya ha evolucionado a un estado superior, ya no necesitará la materia, el mundo material, el ser humano para evolucionar y pasará a ser una jerarquía espiritual como lo son ahora los ángeles, arcángeles, etcétera. Entonces ya no necesitaría el plano material. Eso es, vale. No sé si tendré más o te expliqué bien, no sé. Ya empezaron mis neuronas a conectarse, Santi, te estaré avisando. Ok, no, no te dé pena preguntar y si más adelante tienes preguntas, me preguntas por chat, como quieras, en el chat grupal del grupito que tenemos, ¿no? Listo, Santi. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Continuamos. Continuemos. Vale, muy bien. Es de infinita importancia el que este misterio se exprese con las palabras. Desde el acontecer de Pentecostés, el Cristo está con las almas humanas sobre la tierra. Antes no había estado con ellas sobre la tierra. Lo que el Cristo experimentó entre el bautismo por Juan y lo acontecido en el Pentecostés se realizó para cambiar la morada en el mundo espiritual por la morada en la esfera terrestre. Esto se realizó para que la entidad divina espiritual de Cristo pudiera adoptar la forma adecuada a su obrar en la comunidad con las almas humanas. Y aquí el por qué tuvieron lugar los acontecimientos de Palestina. Con ello también se pone de manifiesto que el acontecimiento de Palestina es de singular característica, pues consiste en el descender a la esfera terrestre de una entidad superior, extraterrestre, y en que esta entidad cósmica permanecerá en la esfera terrestre hasta que ésta, por influjo de aquella, haya alcanzado la debida transformación. Tengamos presente que desde aquel momento el Cristo ejerce su actividad en la tierra. Para la plena comprensión del acontecimiento de Pentecostés, en sentido del quinto evangelio, hemos de recurrir a los conceptos que nos ofrece la ciencia espiritual. Hemos señalado que en los tiempos antiguos existieron los misterios con sus métodos de iniciación, por los cuales el alma humana ascendía a participar
de la vida espiritual. Estos misterios precristianos se nos presentan lo más concretamente si contemplamos los así llamados misterios iranios de Mitra. Comprendían 7 grados de iniciación. Como primer paso, el iniciado fue conducido al grado simbólico del cuervo, después al grado de oculto. En el tercer grado llegó a ser un luchador, en el cuarto un león, y en el quinto se le dio el nombre del pueblo a que él pertenecía. En el sexto grado fue un héroe del sol, y en el séptimo el padre. Para los primeros 4 grados basta con decir que se conducía al iniciado cada vez más profundamente a la experiencia espiritual. En el quinto grado obtenía la facultad de una más amplia conciencia, la que le confería la capacidad para convertirse en guardián espiritual de todo su pueblo. Por esta razón se le daba el nombre del respectivo pueblo, y tal iniciado participaba de la vida espiritual de un modo bien definido. O sea que los iniciados de quinto nivel se les ponía a veces el nombre del pueblo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan en el Antiguo Testamento, en la pelea de Jacob con un ángel, que a veces se refiere como la escalera de Jacob, porque él ve descender y bajar ángeles de esa escalera. Él pelea con un ángel y lo vence, ¿no? No sé si se acuerdan de ese pasaje del Antiguo Testamento. Y Jacob, de ahí en adelante, tiene otro nombre, ¿no? Israel. Y así se llama el pueblo de Israel. Eso quiere decir que Jacob ahí llegó a alcanzar el quinto grado de iniciado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de ese fragmento del Antiguo Testamento? Sí, Santi. Exactamente. Bueno, muy bien. Sigamos. En otro ciclo de conferencias he explicado que los distintos pueblos son conducidos por las entidades espirituales llamadas arcángeles. El iniciado del quinto grado se había elevado a dicha esfera, por lo que tomaba parte de la vida de los arcángeles. El cosmos tenía necesidad de iniciados de quinto grado, y por esta razón los había en la Tierra. Cuando el misterios tal iniciado había adquirido en su alma todo el contenido perteneciente al quinto grado, sucedió que, así como nosotros leemos un libro para conocer lo necesario por hacer esto o aquello, el arcángel leyó en el alma de ese hombre. En el alma de los iniciados del quinto grado, los arcángeles leyeron lo que un pueblo necesitaba. En la vida terrenal deben crearse iniciados de quinto grado para que los arcángeles puedan guiar de la justa manera. Estos iniciados son los intermediarios entre el guía del pueblo y el pueblo mismo. En cierto modo, ellos llevan a la esfera de los arcángeles lo necesario para conducir al pueblo de la justa manera. En los tiempos precristianos, este quinto grado no podía alcanzarse mientras el alma humana quedaba dentro del cuerpo. Era necesario sacarla. La iniciación precisamente consistía en que se desligaba del cuerpo el alma del hombre, y éste experimentaba fuera del cuerpo lo que le proporcionaba el contenido que acabo de describir. El alma debía abandonar la tierra y ascender al mundo espiritual para adquirir lo necesario. Al alcanzar el sexto grado de la antigua iniciación, el grado de héroe del sol, se suscitaba en el alma de tal iniciado algo superior a lo que se requiere para la conducción de un pueblo. Si consideramos la evolución terrestre de la humanidad, observamos que los pueblos nacen y se extinguen, lo mismo que el hombre como individuo nace y muere. Empero, lo que un pueblo contribuye para la evolución terrestre debe conservarse dentro de la ulterior evolución. Cada pueblo no solamente debe ser guiado, sino que el fruto de su trabajo debe conservarse para los tiempos que sobrepasan los del pueblo mismo. Para ese traspaso de lo realizado por los pueblos debían obrar los héroes del sol. En los mundos superiores puede leerse lo que vive en el alma de un héroe del sol, y del modo indicado se lograban las fuerzas para traspasar e integrar de la justa manera el trabajo de un pueblo al trabajo de toda la humanidad. El obrar de un héroe del sol se elevaba por encima del trabajo de cada pueblo, y así como en los antiguos misterios el aspirante al quinto grado de iniciación tenía que hallarse fuera de su cuerpo para experimentar lo necesario, así también él debía convertirse en héroe del sol, debía abandonar su cuerpo y durante el tiempo respectivo morar realmente en el sol.
Bueno, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, comentario, objeción o continuamos. Yo, Santi, estos iniciados, pues que se toman como el nombre del pueblo, es más o menos lo mismo que habíamos hablado que de las almas grupales, que siempre tenían como un director, como me hablábamos la otra vez. Sí, 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 sí. Sí, pero no necesariamente es uno, ¿no? Pueden ser uno, dos o tres. Algunos más pueden ser. Personas iniciadas del mismo pueblo que alcancen ese rango, ¿no? Ellos son como los intermediarios, estos iniciados del quinto rango, los que ayudan o hacen contacto directo, bueno, casi directamente con el arcángel. Ese sí es un solo arcángel director por cada pueblo. Esa es como la idea, Kate. Ah, ya, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario o continuamos. Continuemos. Vale, muy bien. Ciertamente, para el modo de pensar de nuestro tiempo, estas verdades parecerán fabulosas, o bien considerarán necedades. Pero aquí cabe la palabra de San Pablo, que la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Durante el tiempo de su iniciación, el héroe del Sol vivía junto con todo el sistema solar. El Sol era su morada, al igual que el hombre común vive en la Tierra, como en su planeta, y como montañas y ríos están en torno de nosotros. Así también hallábanse los planetas del sistema solar en torno del héroe del Sol, durante el tiempo de su iniciación. En los misterios antiguos, esto solo se lograba al estar el iniciado fuera de su cuerpo, y cuando volvía a este se acordaba de todo lo vivido fuera del cuerpo y lo empleaba como fuerza activa para la evolución de la humanidad. Durante los 3 días y medio de su iniciación, es decir, mientras los héroes del Sol andaban, así podemos llamarlo, sobre el Sol, estaban en comunidad con el Cristo, el que antes del misterio de Golgota todavía no se encontraba en la tierra. Todos los héroes del Sol de la antigüedad habían ido a las esferas superiores espirituales, pues sólo allí afuera pudieron vivir en comunidad con el Cristo. Y Él descendió a la tierra desde ese mundo. Por consiguiente, podemos decir lo que en los tiempos antiguos, por todo aquel procedimiento de la iniciación, se había alcanzado para unos pocos, fue dado en los días de Pentecostés, como por un acaecimiento natural, a los apóstoles de Cristo. Mientras que antes los hombres debían ascender al encuentro con el Cristo. Él descendió ahora a los apóstoles y ellos se convirtieron en hombres que en sí mismos tuvieron el contenido que antiguamente los héroes del Sol habían tenido en su alma. La fuerza espiritual del Sol se derramó en el alma de los hombres y a partir de entonces siguió obrando en la evolución de la humanidad. Para que esto fuera posible tuvieron que producirse los acontecimientos de Palestina. ¿En qué se originó el unirse del Cristo con la tierra? Fue el resultado del sufrimiento más profundo, de un sufrimiento que sobrepasa toda imaginación humana del dolor. Para formarse la idea justa a este respecto, también hay que remover contrariedades del pensar de nuestro tiempo. Aquí tengo que intercalar otra observación. Hace poco apareció un libro cuya lectura recomiendo, porque el autor es un hombre ingenioso, y el contenido demuestra cuán disparatado resulta lo que con respecto a cosas espirituales hombres inteligentes suelen expresar. Me refiero al libro titulado De la muerte de Maurice Maeterlinck. Entre otras cosas insensatas, también figuran allí la aserción que el hombre, una vez muerto, es espíritu, y por haber dejado su cuerpo físico ya no puede sufrir.
Maeterlinck, hombre tan ingenioso, se hace pues la ilusión que solo lo físico puede sufrir y que por lo tanto el difunto no puede sufrir. No se da cuenta de lo absurdo del pensar que únicamente pueda sufrir el cuerpo físico que se compone de fuerzas físicas y sustancias químicas, como si una piedra tuviera que sufrir. Lo que sufre no es el cuerpo físico, sino lo anímico. La humanidad ha llegado a tal punto que sobre las cosas más sencillas se piensa lo contrario de lo razonable. Si la vida espiritual no pudiera sufrir, no podría haber sufrimiento en el Kamaloka, purgatorio, ¿no? El que justamente se produce porque lo anímico se haya privado del cuerpo físico. Quien opina que el espíritu no puede sufrir, no llegará a representarse el infinito sufrimiento que el Cristo Espíritu padeció durante los días de Palestina. Bueno, allí paremos. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Esto es muy interesante todo lo que ha dicho Steiner. Pues eso es lo que dice Maeterlinck, es lo que yo creo que es lo que la mayor parte de la humanidad cristiana piensa. ¿Eh? O sea, miren que siempre la expresión descansó en paz, que descanse en paz, pasó a un mundo mejor. Bueno, todo lo que ustedes vamos a sumar. Me parece que se sigue pensando igual. De acuerdo. Ya lo hemos dicho en algunas conferencias anteriores. Y es una triste realidad, ¿no? Si los seres humanos cambiaran un poquito esa forma en este caso no de ver el mundo, sino de lo que sería lo que pasaría después de su muerte física, yo creo que muchos humanos cambiarían muchas cosas o formas de hacer y vivir en su vida, ¿no? Lástima que no sea así. Es el karma colectivo de la humanidad que actualmente ha hecho un mundo así, pues un mundo anímico humano así, ¿no? El problema es que está impregnado un poquito de facilismo, ¿no? Y eso sí es culpa de las religiones. De acuerdo, Sí, es completamente de acuerdo que las religiones son las más responsables de eso. Perdón, la religión, yo creo que decir las religiones no. Los ministros de las religiones, los sacerdotes, los eh, pastores, los líderes. Pues yo creo que en el fondo en la religión, en los libros sagrados está la verdad, sino que no los sacerdotes pues la plantean de otra manera, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Y muy buena la aclaración, Vladimir, porque así es. Las religiones de por sí solas no es ningún problema, antes son muy buenas. El problema es quién las lidera o quién las enseña, ¿no? A veces los humanos se equivocan en nombre de la religión y por eso ocurren las guerras santas, que ninguna religión las propicia. Son los hombres las que la propician. Muy bien, Vladimir. Sí, interesante todo esto. No sé si alguien tenga algo más que decir, alguna pregunta, o continuamos. Continuamos. Vale, muy bien. Pero antes de hablar de este sufrimiento, tengo que llamar la atención sobre otro punto más. Hay que tener presente que con el bautismo en el Jordán descendió a la tierra y vivió en lo físico durante 3 años un ser espiritual que después sufrió la muerte de Gólgota. Un ser espiritual que antes del bautismo en el Jordán había vivido en condiciones muy distintas a las terrestres. ¿Qué significa este hecho de que ese ser espiritual había vivido en condiciones totalmente distintas de las terrestres? Expresado con términos antroposóficos, ello significa que ese ser espiritual tampoco ha tenido karma terrenal. Hay que tenerlo bien presente. Una entidad espiritual vivió 3 años en el cuerpo de Jesús de Nazaret sin tener en su alma un karma terrenal. Debido a ello, toda la vida y todas las experiencias habidas tuvieron para el Cristo un significado enteramente distinto del de las experiencias de un alma humana. Si nosotros sufrimos, si tenemos experiencias, sabemos que el sufrimiento tiene en el karma su razón de ser.
No fue así para el Cristo Espíritu. Él tuvo que cumplir una experiencia trienal o terrenal sin que jamás hubiera tenido un karma. Esto fue, por consiguiente, sufrimiento sin sentido kármico, sufrimiento inmerecido, inocente. El quinto evangelio es el evangelio antroposófico que nos evidencia la única vida terrenal de 3 años a la que no se puede aplicar el concepto de karma en sentido humano. Pero la ulterior contemplación de este evangelio nos revela otra cosa más con respecto a esta vida terrenal. Esta vida terrenal de trienal es de 3 años que tuvo Cristo, ¿no? Esta vida terrenal de 3 años que hemos considerado como una vida embrionaria, tampoco produjo karma, ni acarrió culpa alguna. Fue una vida terrenal de 3 años, no condicionada por karma y sin producir karma. Es preciso concebir en todo su profundo sentido todos estos conceptos e ideas. Así se ganará mucho para la justa comprensión de estos extraordinarios acontecimientos de Palestina, los que de otro modo quedarán en muchos respectos inexplicables. ¿Cuántas cuestiones surgieron en la evolución de la humanidad con relación a estos acontecimientos y de qué manera fueron malentendidos? A pesar de todo, cuán inmensamente obraron como impulso. Cuando se tomen estas cosas en su justo y profundo significado, se llegará a pensar sobre ellas de un modo bien distinto. No se presta la debida atención a muchas cosas de profundo significado. Voy a dar un ejemplo. En el año 1863 apareció el libro Vida de Jesús de Ernesto Renan. La gente lo lee sin tomar en consideración lo significativo de su contenido. Quizás en tiempos venideros llamará la atención el que muchos hayan leído este libro sin darse cuenta de lo extraño de su composición. Es una mezcla de sublime exposición y novelón vulgar. Esto es lo llamativo del citado libro. Naturalmente, para Renan, el Cristo es, ante todo, el Cristo Jesús, y lo describe como héroe quien, al principio obra con la mejor intención, como bienhechor de la humanidad, pero quien después se deja llevar por el entusiasmo de la multitud, cediendo cada vez más a lo que complace a la gente. En amplia escala, Ernesto Renan aplica a la naturaleza de Cristo lo que a menudo se emplea en sentido corriente. Ocurre, por ejemplo, que la gente con respecto a la teosofía que va difundiéndose aplica la siguiente crítica. Al principio habíais procedido con la mejor intención. Después llegaban los adeptos en busca de las cosas interesantes. Y a raíz de eso claudicasteis cada vez más. Es así como Renan considera a Cristo Jesús. No le da vergüenza describir la resurrección de Lázaro como un cuasi engaño cometido con fines propagandistas. No le da vergüenza conducir a Cristo Jesús a una suerte de delirio y de ser víctima de los instintos de la multitud. De esta manera se entreteje un novelón vulgar con sublimes descripciones que ese libro también contiene. Es extraño que el sentimiento sano no sienta repugnancia ante la descripción de un ser que al principio tiene la mejor intención, pero que después es víctima de los instintos de la multitud e incluso deja cometer toda clase de engaños. Renan no siente ninguna repugnancia, por el contrario, emplea palabras de alabanza y de entusiasmo con tal personalidad. Es realmente curioso. Por otra parte, da prueba de la gran afición por el Cristo, aunque la gente no comprenda nada de su verdadera naturaleza. Y así llega al extremo de convertir la vida de Cristo en una novela vulgar, en la que, no obstante, no faltan las palabras de alabanzas para dirigir la atención a esa personalidad. Esto solo es posible con respecto a una entidad como la de Cristo Jesús. Ciertamente, se hubiera acumulado mucho karma en los 3 años de la vida terrenal de Cristo si esta vida hubiera sido como la que Renan describe. Mas en tiempos venideros se llegará a comprender que semejante descripción se desvanece ante el hecho de que allí hubo una vida terrenal libre de karma. Y aquí el mensaje del quinto evangelio. Bueno, muy bien, no sé si ahí tengan alguna pregunta, comentario. Muy interesante lo que dice aquí Steiner con respecto a lo que se piensa en ese entonces, hace 100 años, y ahora sobre Cristo Jesús, ¿no? La National Geographic está llena de documentales de ese tipo, ¿no?
Sí, exacto. Son muy incluso amarillistas, ¿no? Y a la gente le gusta eso. Y lo triste, como dice Steiner, es que a pesar de que dice cosas vulgares y absurdas de Cristo, lo ven como si fuera bueno esa especie de novela inventada, como si fuera bueno que Cristo fuera humano. Deberían sentirse vergüenza, como dice aquí Steiner, y repudio ante ese tipo de afirmaciones de Cristo. Pero no, lo ven bueno que Cristo sea como humano, que se haya enamorado, que haya tenido hijos, que tenga otra esposa, que, etcétera, que ella se haya bajado de la cruz. Todo eso, que haya sido un propagandista, que se haya llevar por las multitudes. Eso a veces lo relatan como algo bueno, como si Cristo humanizado fuera bueno. Y eso es malo. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario adicional, pregunta. Esa vida terrenal libre de karma fue por lo que él no tuvo pecados en vida o por lo que no tuvo pues como vidas anteriores donde acumular karma. Ambas cosas van de la mano, Kate. Lo uno con lo otro van de la mano. Porque no tuvo, porque antes no vivía en la tierra, no podía tener karma. Todos los seres vivientes terrestres, así sean plantas o animales, obviamente el hombre, tienen karma, acarrean karma. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna pregunta adicional, comentario adicional. O damos por terminar la sesión de hoy. Ustedes dirán. Está bien, yo creo que hasta esta parte, la lectura me pareció interesante. Sí, sí, muy interesante. Bastante interesante e importante. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por conectarse. Gracias, Santi. Feliz Muchas gracias. noche. No, feliz noche para todos. Feliz descanso. Bueno, muy amable. Gracias, Bye. chao. Chao, Feliz noche, chao. que descanse. Saludos. Igualmente, chao, saludos. Saludos. Chao.